ser un adorador conforme. Y esta tarde nos va a predicar nuestra hermana Laura Cruz y vamos a gozarnos, hermanos. Amén, mis hermanos. Hermana Laura. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5. Vamos a ver el versículo 33 al 39. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice de esta manera: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se han de echar, y lo uno y el otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiera luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Pueden sentarse, hermanos. Le doy gracias a Dios por el privilegio, ¿verdad?, que me da de poder traer palabra, ¿verdad? Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero el compromiso es con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nunca nos vamos a olvidar de lo que Él sigue haciendo aún para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo Él llegó a nuestra vida, ¿verdad? La alabanza que se entonaba, ¿verdad? Que cuántos de nosotros queremos ser perfume agradable delante de nuestro Dios. Amén. Amén. Que en esta hora, ¿verdad?, sea la palabra del Señor ministrándonos. Solamente pon tu oído, tu corazón a la voluntad de Dios y Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. Amén. Dios me bendecía a través de esta palabra, ¿verdad? Muchas veces como personas, ¿verdad?, queremos buscar la manera de qué traerle al pueblo del Señor. Pero ¿cuántos sabemos que es mejor la voluntad de Dios que nuestra voluntad? Aleluya. ¿Verdad? Es un privilegio, pero también he comprendido que es una gran responsabilidad hablar la palabra de nuestro Dios. Y el Señor, ¿verdad?, Él sabe y conoce que desde el momento en que se me dio este privilegio, se me vino, ¿verdad?, Él a mi corazón y a mi mente, y no me dejó, y me decía: odres nuevos, o nuevos odres, si estás por primera vez aquí. ¿Verdad? Yo leía y buscaba en su palabra esta manera en que Jesús hablaba, ¿verdad? Los fariseos no entendían, ellos no comprendían lo que estaban haciendo los discípulos, porque ellos estaban enseñados de una manera, ¿verdad?, como los judíos practicaban. Ellos traían, los fariseos, muy arraigados, ¿verdad?, los ritos que ellos hacían, ¿verdad? Todo lo que las cosas se hacía y habían mandado también al pueblo de Israel que hiciesen. Y los fariseos en ese tiempo, ¿verdad?, no podían comprender lo que Jesús estaba haciendo y cómo Él permitía que sus discípulos, ¿verdad?, se acercaban, ¿verdad?, que sus discípulos comieran sin lavarse las manos. Era algo que ellos lo practicaban desde muy antes. Y ellos, ¿verdad?, los fariseos, lo traían y le preguntaban al Señor Jesús: ¿cómo? Por eso el Señor, ¿verdad?, siempre nos habla y nos dice que la vida en Cristo Jesús no es religión. La vida en Cristo Jesús no es tradición. La vida en Cristo Jesús ya no nos vivimos nada más por la ley.
La vida en Cristo Jesús es una comunión que tenemos con Él, un encuentro personal que tuvimos con Él. Alguien que vino a nuestra vida a través de la alabanza que se nos ministraba, ¿verdad? Y decía nuestra pastora que no se nos olvide y que recordáramos todo lo que Jesús ha hecho con nosotros y de dónde Él nos sacó. Aleluya. Y es algo maravilloso ver el poder de Dios que hace en la vida de cada uno de nosotros. Esos odres que habla aquí, en aquel tiempo dice que se tenían que usar, tenían que matar, ¿verdad? Un animal, tenía que ser una cabra, de ahí ellos lo tenían que, ellos lo tenían que guardar, lo tenían que limpiar. Y de una manera ellos llevaban un cierto orden para poder, tenían que cocerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, verdad? Conocemos los cantaritos, ¿verdad? Pero estos eran de cuero y solamente tenía un orificio, ¿verdad? Donde se tenía que echar ahí el vino nuevo. Si en ese tiempo que lo tenían, era un proceso muy, muy largo que ellos tenían que hacer para que cuando ellos tal vez le echaran el vino o el aceite, ¿verdad? Eso tenía que ser expuesto en el sol, tenían que tenerlo ahí por un tiempo para que pudiera resistir cuando tenía que ser vertido, ¿verdad? Ya sea el aceite o el vino. Y dice que conforme pasaba el tiempo, ¿verdad? Eso se iba estirando, hasta llegar al grado, ¿verdad? Donde ya no podía más, pero era un recipiente resistente. Ahora, si en ese mismo recipiente le quitaban lo que ya tenía adentro y le volvían a echar un vino nuevo, no lo iba a poder resistir, no lo iba a poder obtener ahí, no iba a poder estar ahí porque lo iba a romper. ¡Aleluya! ¿Qué manera Jesús le habló a estos fariseos para que ellos pudieran entender? En el versículo 36 le dice una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque sería algo ilógico que me compre yo una ropa nueva y nada más, ¿verdad? Cortarle yo un pedazo, una tela de vieja y ponérselo a nuevo. ¿Ustedes creen que se vería bien? No se vería bien. Esto es algo que yo me maravillaba de la manera en que Jesucristo nos da a entender a nosotros. Dice, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. No se mira bien, no queda bien en algo nuevo y que le ponga algo viejo. ¿O cómo verían ustedes, verdad? Que yo traiga un zapato viejo y que me compre otro del mismo y que sea nuevo. No se va a ver bien. Esta es la manera en que Jesucristo le hablaba a ellos para que entendieran el poder del evangelio que Él estaba trayendo a esta tierra. Porque ellos no lo entendían. Todas estas cosas, ¿verdad? Lo traían los fariseos. Vamos a ver en Éxodo 3, versículos 17 y 19. Éxodo 3, 17. Y he dicho yo,
Sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hebreo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová vuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Esta es una manera, ¿verdad?, en que el pueblo de Israel tenía que ser sacado de ahí. Y hay una manera en que el Señor Jesús nos alcanzó a nosotros y nos sacó a nosotros de esa manera en la que vivíamos antes. Amén. Hubo una manera en que Jesucristo llegó a nuestra vida para hacernos a nosotros muy diferentes, para que nosotros, ¿verdad?, se refleje el poder del evangelio en nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahí vemos en Levítico, ¿verdad?, desde Números, vemos todo lo que el Señor les ordena hacer al pueblo de Israel. Son muchas cosas, ¿verdad? Se menciona la Pascua, la fiesta del tabernáculo. Hay muchas cosas que Dios le menciona al pueblo de Israel que tenía que hacer. Los fariseos sabían y conocían todas esas cosas que hacía el pueblo de Israel. Pero ¿cuánto sabemos, verdad?, que era una sombra de lo que había de venir. Aleluya. Era un camino, ¿verdad?, que se estaba acercando a algo nuevo. Estaba anunciando la venida de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Verdad que ahora nosotros no tenemos que hacer holocaustos? Nosotros no tenemos que derramar sangre para poder nosotros, ¿verdad?, limpiar nuestros pecados, nuestras faltas. No, porque vino, ¿verdad?, un nuevo pacto en nuestra vida. Amén. Y es el único pacto que se menciona en la palabra del Señor, que ese pacto lo hizo Jesucristo. Sí, Señor. Él nos alcanzó a nosotros. Por eso ahora nosotros vivimos de otra manera. Cuando los fariseos vienen y le dicen, ¿verdad?, hay otra palabra aquí en la Biblia, ¿verdad?, que menciona. Antes de eso, ¿verdad?, le dice que cómo podían, ¿verdad?, ellos, sus discípulos, comer sin lavarse las manos, porque en aquel tiempo, ¿verdad?, ellos, los judíos, aún lo siguen practicando, ¿verdad?, que se tienen que lavar las manos, porque si no, para ellos, ¿verdad?, eso es algo, una impureza, algo que no va con lo moral que ellos están acostumbrados a hacer. Antes, ¿verdad?, del versículo 33, vemos el llamamiento de Leví. Como el Señor, ¿verdad?, le dice, el versículo 27, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Jesucristo nos llamó al arrepentimiento. Jesucristo nos llamó a un cambio en nuestra vida. Amén. Es cierto que los publicanos, ¿verdad?, eran mal vistos por los escribas y los fariseos,
Porque ellos se enfocaban más en la ley, en el conocimiento humano, en las prácticas, en todo lo que ellos hacían. Y se estaban olvidando, ¿verdad?, de algo que es más importante, que es lo que está en nuestro corazón. Santo mi Jesús. Por eso el Señor Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Santo mi Jesús. Por eso tenemos nosotros que saber y comprender que Jesucristo no es religión. Tenemos nosotros que estar atentos cuando quiere sobresalir más esta carne y practicamos más las cosas nada más porque se nos manda y no porque verdaderamente sale de nuestro corazón. Porque eso se vuelve religión en nosotros. Voy a la iglesia porque hoy es día de iglesias. Voy a hacer esto porque hoy se hace esto. Y nos volvemos religiosos. Y ya no estamos viviendo nosotros un evangelio sanamente con Jesucristo. Aleluya. Por eso el tema que el Señor me daba son nuevos odres. Tú y yo que hemos conocido a Jesucristo somos nuevos odres. El Señor hace aquí, en esta parábola, nos da a entender que nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes. Muchas veces se nos ha practicado y se nos ha predicado, y se nos ha dicho que en nuestro corazón puede haber muchas puertas y muchas puertas que nosotros no permitimos que se abran, porque ahí no queremos que Dios trabaje con nosotros. No podemos nosotros en nuestra vida poner remiendos. No puede haber remiendos en nuestra nueva vida. Esto es lo que el Señor me hablaba y me enseñaba a mí. No puede haber un cristiano, un hijo nacido de nuevo, seguir viviendo de la misma manera. No podemos vivirlo, hermanos. Santo mi Jesús. ¿Cuántos creemos al poder de la palabra de Dios? El Señor nos da esta parábola entendible para nosotros. De alguna manera no lo entenderíamos, pero es bien claro. Si hasta un niño lo lee y le enseña, lo va a entender. Si tú le dices: le voy a cortar a tu pantalón nuevo para ponerle un parche, un pedazo de viejo, te aseguro que el niño no va a querer. De esa misma manera Dios no desea que nuestra vida esté remendada con lo viejo. Santo, aleluya. Él no quiere, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón, que Él no quiere. Y hoy es el día que Dios quiere que de nosotros, que nos salvó, nos limpió con su sangre preciosa, Él quiere que nosotros seamos esos odres nuevos, llenos de vino nuevo, no llenos de lo pasado, de lo que vivíamos antes. Eso no quiere Dios para nosotros. Vamos a leer Colosenses 2:3. Colosenses 2:13. Te bendecimos, mi Cristo. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en los que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este crecimiento viene de Dios. Aleluya. Todo Él lo clavó en la cruz. Por eso ya no hay por qué seguir viviendo de la manera que antes vivíamos, antes de que Cristo nos rescatara a nosotros. Ya no hay. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad o mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Antes se decía lo que se tenía que comer, todo eso se practicaba. Hoy ya no. Aleluya. Sí, Señor. Hoy tenemos un nuevo conocimiento a través de la palabra. Pero ¿cuántos nosotros sabemos que el evangelio que Jesucristo venía anunciando, el evangelio era un poder transformador? No era lo que practicaban los fariseos, era un cambio de vida, un estilo de vida diferente. Amen. Tampoco nos engañemos que nosotros somos libres para hacer lo que nosotros queramos. Santo mi Jesús. Porque aquel que murió en la cruz se estaba acordando de nosotros. Todos nosotros somos privilegiados los que estamos en este lugar, porque nos rescató Jesucristo. Él nos rescató a nosotros. Él nos dio nueva vida. Él ha hecho un cambio en nosotros. Santo Jesús. Había tradiciones que ellos practicaban. Vamos a leer Marcos 7:5. Te bendecimos, Señor. Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque ellos habían sido enseñados de esa manera. Respondiendo él les dijo, hipócritas, qué duro es. Santo. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso su palabra nos exhorta y Dios quiere que nos examinemos nosotros qué clase de evangelio estamos viviendo hoy en día. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferréis a las tradiciones de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios y con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino el vientre, y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Cuán tremenda palabra les habló Dios a ellos. Y a veces es dura la palabra de Dios, pero cuán es tan importante para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que nuestra alma se pierda. Con ese propósito nos alcanzó a nosotros, que nuestra alma le pertenezca solamente a Él. Nuestra alma se limpie y se guarde para Él. Hoy en día muchos tal vez estarán haciendo planes, ya que entre el año nuevo: yo voy a hacer así, yo voy a hacerle así, porque están sin entendimiento. Pero gloria a Cristo, hermanos. ¿A quién no le maravilla a Dios el cambio de mentalidad que ha hecho Dios con nosotros? Para que hubo un cambio de mentalidad, Dios tuvo que entrar a lo más profundo de nosotros, que es nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que guardarnos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Amén. Todo lo que podemos comer, dice, no contamina al hombre, sino lo que sale dentro de nuestro corazón. Cuán tremenda enseñanza es la palabra del Señor. Amén. Había mucha religiosidad también. Vamos a ver en Mateo 23. Mateo 23, 25. Amén. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Eso es lo que Dios no quiere, injusticias en nosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, les decía, hipócritas. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio.
Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿A quién le gusta que después que se haya usado un vaso y esté lleno, esté sucio por dentro y le sirvan ahí agua y se lo den a beber? No. Por eso digo, la palabra es entendible para nosotros. Y le volvió a decir: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Dios quiere espíritus vivificados dentro de nosotros. Espíritus que verdaderamente, ¿verdad?, estén limpios por dentro. A Dios no lo podemos aparentar. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios les hablaba, parecía que era un Dios que no tenía amor ni misericordia. La gente que no entendía y no quería recibir el nuevo evangelio que estaba anunciando Jesucristo, tal vez cavilaban, les decía, porque caviláis en dos pensamientos. Yo hoy vengo con nuevas cosas. Y les decía: hipócritas. Y muchas veces el pueblo así se hiere y dice: pero ¿por qué me hablan de esta manera? Pero la palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el alma, todas las coyunturas de nuestro ser. Y de ahí produce un cambio en nosotros. Esa es la palabra verdadera que transforma nuestras vidas. Todos les batallamos, hermanos. ¿Quién dice que no? ¿Creen que el que se para aquí enfrente es perfecto? No, hermanos. Pero hay uno que está extendiendo siempre su mano y su misericordia. Aleluya. Hay uno que siempre está presto a oírnos cuando hay un arrepentimiento en nosotros. Hay uno que está dispuesto a hacer un cambio en nosotros. Les decía que parecían sepulcros blanqueados, nada más por fuera. Por eso el evangelio no es religión. El evangelio no es costumbre. El evangelio no es porque ya Jesucristo me salvó. El evangelio se vive cada día dentro de nosotros. El evangelio siempre tiene un nuevo deseo en nosotros de cambiarnos. Aleluya. Porque su poder solamente es grande y maravilloso, que lo puede hacer en nosotros. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Versículo 30, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis,
y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matáis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo os vendrá sobre esta generación. Había tanta religiosidad en la vida de los fariseos, de los escribas. ¿Cuántos de nosotros, verdad, no lo hacíamos nada más por tradición, porque se nos ordenaba, por religión? ¿Cuántos de nosotros de chiquitos no nada más nos llevaban a la iglesia porque era una costumbre? Lo veíamos de esa manera, que nos tenían, que se llegaba el domingo, se llegaba el miércoles, se llegaba el sábado y estábamos chiquitos y teníamos que ir porque veíamos a nuestros padres que iban y nos llevaban. Pero vemos que hubo un encuentro con Jesucristo y nos cambió la manera de ver, nos cambió la manera de pensar, nos cambió la manera de entender las cosas. Eso lo hizo el poder de Jesucristo. También había muchos mandamientos de hombres, muchas doctrinas y muchos inventos. Y estamos viviendo en estos tiempos donde ya no se predica un evangelio donde te hablen del pecado, donde te hablen de la consagración, donde te hablen que Jesucristo quiere nuestra alma limpia, en santidad y apartado para el Señor. Estamos escaseando de ese evangelio. Y hoy queremos acomodar el evangelio a Jesucristo en nuestra forma de vivir, y no queremos nosotros vivir conforme al evangelio de Jesucristo. Hoy se nos predica más de bendiciones, se nos predica más, ¿verdad?, de beneficios, se nos predica más de que Dios no quiere a los pobres, Dios quiere a los ricos, que el cristiano no debe de estar pobre, pero no se enfocan en lo que dice la palabra del Señor. Santo, aleluya. Pero ¿sabe por qué Dios nos trajo hoy? Porque nos ama tanto y su misericordia sigue extendida para nosotros. Este es el nuevo evangelio que Él venía predicando: al arrepentimiento, un cambio de vida, odres nuevos que se llenen del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo es que vamos a poder hablar bien? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a podernos conducir bien? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a poder tratar bien a nuestro esposo? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder guiar, corregir a nuestros hijos? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a cambiar nosotros nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Esto no es porque nos digan y nos tengan que decir todos los días. Esto es porque buscamos la presencia del Señor. Es cuando nosotros se va a producir un cambio. Él nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos. Él conocía a los fariseos, conocía a los escribas y conocía a sus discípulos. Y conocía a toda esa multitud que le seguía. Muchos le seguían porque Jesús daba. Muchos le seguían porque querían conocer al Maestro. ¿Cómo le estamos siguiendo tú y yo? ¿Cómo le estamos siguiendo? ¿De qué manera le estamos siguiendo? Marcos 7.
Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Versículo 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Quién los conocía a ellos? Nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15. Mateo 15, versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Quién es mejor servir? ¿A Dios o a los hombres? A Dios, hermanos. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Porque a veces decimos: pues mejor quedo bien con Dios, pero aquel que Dios usó para traerme a esta tierra, pues después. Jesucristo le estaba dando a entender esa enseñanza a los fariseos y a los escribas, porque ellos querían guardar en su ley todas esas ordenanzas, todo lo que les habían sido enseñados. Y yo creo ellos decían: no, pues esto es para Dios, para lo que me han enseñado, y después mis padres. En eso ya estaban faltando ellos. Por eso nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Todos los que tienen el privilegio de tener a su padre y a su madre aquí, ámenlos ahorita que están vivos. Procúralos. Ve por ellos. Que vean en ti que hay un cambio. Que lo vean, hermanos. Seamos generosos, seamos dadivosos, porque allá nos está mirando nuestro Dios. Aleluya. Y los que están lejos, no nos olvidemos que ellos también comen, que ellos también visten. Y más honrarlos, las enseñanzas, los consejos que nos dieron. De esa manera también honramos a nuestros padres. Joven, niño, honra a tu padre y a tu madre. La promesa de Dios es que dice que se alargan nuestros días. Aleluya. Creo que es el 5º mandamiento. Santo Jesús. Una gran enseñanza que tenemos de parte de nuestro Dios. Y Dios le sigue hablando, versículo 9: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los odres viejos, esos representan la vida vieja que vivíamos. Los odres viejos representan cómo éramos antes. De esa manera vivíamos antes. Pero vino a nuestro encuentro Jesucristo.
hizo nuevos odres, nuevos corazones en nosotros. Nos hizo nuevas criaturas en Él. Nos ha puesto un nuevo nombre, que ahora somos llamados hijos de Dios. Sobre nosotros estamos marcados. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Esos odres viejos se quedaron atrás. Porque cuando vino Jesucristo, cambió y llenó esos odres con cosas nuevas. Todo lo viejo, como da esta enseñanza, ¿verdad? Yo veía y yo decía, yo no podía entender cómo era un odre. Cuando tú tengas tiempo, ve. Ahora hay tanta información. Ve de la manera como los hacían. Y no podían en esos odres viejos echar cosas nuevas, nuevo vino. No se podía, tenía que ser algo diferente, nuevo odre. Así Jesucristo hizo con nosotros. Nos hizo nuevos a nosotros. Aleluya. Si le estamos batallando, porque queremos nosotros. Si todavía queremos seguir remendando nuestra vida, nuestra forma de ser, eso está en nosotros. Todavía queremos seguir remendando nuestro vestido nuevo con cosas viejas. Y no tenemos credibilidad a la palabra de Dios. No tenemos credibilidad al poder de la sangre de Jesucristo. Porque todavía seguimos viviendo de la misma manera. Seguimos peleando con nuestro esposo. Seguimos gritando con nuestro esposo. Todavía seguimos viviendo de la misma manera que antes vivíamos. Cuando venimos a la iglesia no queremos escuchar la palabra de Dios. Todavía se sigue cerrando nuestro oído. Porque no nos gusta y no quiere esta carne que trate con nosotros. Pero Dios vino. Este día está aquí en este lugar. Él nos conoce, hermanos. Él sabe cómo estamos tú y yo. Por último vamos a leer Hebreos 8. Aleluya, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito tú eres. Aleluya. Hebreos 8. Voy a leer hasta el versículo 13, hermanos, del 1. Hebreos capítulo 8. De esta manera se lee la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos un sumo sacerdote. En aquel tiempo había, si un sacerdote lo quitaban, ponían a otro. Pero vino el sumo sacerdote, ese nuestro Señor Jesucristo. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, haciendo aún sacerdotes que presentar las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el tuyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sido sobre mejores promesas. Por si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿En dónde pondrá las leyes del Señor? En la mente de nosotros, hermanos. En nuestra mente pondrá su palabra. Dice: y sobre su corazón las escribiré. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre nuestro corazón las ha de escribir el Señor. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. ¿Quién pelea por nosotros, hermanos? Cuando alguien hace injusticias sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, Él es el que es propicio a ayudarnos. Aleluya, Señor. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aleluya, bendita es la palabra de nuestro Dios. Él es el que hizo el pacto por nosotros. Él se entregó por nosotros, hermanos. Él nos compró a nosotros. Él nos hizo nuevos odres. Él, hermanos, nadie. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, cuando tú y yo deseamos vivir de la palabra, cuando tú y yo deseamos seguir las leyes y los mandamientos del Señor, créeme que Él es un Dios justo. Él mira cuando tú y yo le fallamos, y Él sabe que nuestro corazón no desea eso, fallarle. ¿O tú deseas fallarle a aquel que te compró a precio de sangre? Dios sabe que no queremos fallarle a Él. Él lo sabe, hermanos. Pero ¿cuánto de nosotros le fallamos a Dios? Le fallamos a Dios, hermanos. Y Él lo sabe. Por eso cuando Él dice que abogado tenemos para con el Padre, Él todavía sigue abogando por nosotros. Él sigue todavía intercediendo por nosotros. Por eso Dios está buscando hombres, mujeres, niños, jóvenes. Él está buscando, hermanos, que verdaderamente le sirvamos a Dios, que verdaderamente conozcamos el poder del Evangelio de Jesucristo. No conformarnos de la manera que lo conocemos ya, porque a veces nos conformamos, hermanos. Nos pasa que nos conformamos a veces. Lo digo en mi experiencia, nos conformamos. Pero muchas son su misericordia de nuestro Dios, que nos tiene de pie.
y que siempre pone un nuevo comienzo para nosotros. Dejemos de vivir al conformismo y no hagamos vana la cruz de Jesucristo. Démosle ese valor tan grande. Yo siempre digo, ni mi esposo me va a salvar, ni mis hijas. Y yo también les digo a ellas, yo no te voy a salvar. Pero hay uno que sí da la vida por ti. Yo le digo a mis hijas, tal vez tienen muchos deseos y anhelos aquí en esta vida, pero nadie más te va a poder ayudar a cumplirlos si tú no buscas de Dios. En el libro de Deuteronomio les enseña y Dios les recuerda a los padres y les dice: estas cosas enseñarás a tus hijos y las repetirás a ellos. Viene una nueva generación tras de nosotros, hermanos. Enseñámosle a vivir el evangelio de Jesucristo. Nos conformamos nosotros, hermanos, muchas veces. Y Dios no quiere que en nuestra vida haya un conformismo. Él no quiere que haya conformismo en nosotros. Todas las cosas viejas tienen que morir dentro de nosotros. Amén. Todo lo que hay que a Dios no le agrada tiene que morir. Tiene que morir, hermanos. Necesitamos la mente de Jesucristo. Necesitamos ser renovados por el poder de Jesucristo. Lo necesitamos, hermanos. Versículo muy conocido ahí en 2 de Corintios, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy es una oportunidad, hermanos. Marcos 1:27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre ellos diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda y aún los espíritus si les obedece? Ellos se sorprendían del poder y de la enseñanza que venía transmitiendo Jesucristo. Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Él vino a llamarnos a nosotros. Un cambio desde nuestro interior a nuestro exterior, hermanos. Amén. Aleluya. Un cambio desde nuestro interior al exterior. Porque somos cartas leídas. No nos dejemos llevar por los rudimentos, por las doctrinas, tradiciones, enseñanzas de hombre. Aquí está la enseñanza de Jesucristo. Aquí está el poder de Jesucristo. Aquí está la nueva versión del Evangelio de Jesucristo. Esta es, hermanos. No queramos agradar al hombre. Es mejor agradarle a Dios. Es mejor agradarle a Dios que a los hombres. Todo lo que tiene que salir dentro de nosotros tiene que ser agradable a Dios. Pero tampoco confundámonos que lo que puede entrar a nosotros no puede contaminarnos. El mundo nos va a presentar todo, hermano, y nos lo va a disfrazar de la manera que creemos que a Dios le agrada, cuando no es así. Dios nos llamó a hacer un cambio realmente, que se abstenga esta carne de agradar a los hombres. No nos confundamos que nada más lo que sale dentro de nuestro corazón.
La Biblia nos enseña, hermanos, y nos exhorta. Si Dios te envía a lugares para ir, que sea para predicar la palabra del Señor y no para hacer lo mismo que ellos hacen. Y si Dios no te mueve, mejor no vayamos a ningún lugar. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero no va a devorar a los que están afuera. Quiere devorar a nosotros como hijos de Dios. El baile ya no es para los cristianos. No, hermanos. El chisme ya no es para los cristianos. La hipocresía ya no es para los cristianos. No lo es, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Que Dios nos ayude, hermanos. Lo necesitamos tanto a Él. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. Dios mío, es el mío, Señor. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. En la aflicción te seguiré adorando, en el momento de prueba te seguiré adorando. En la aflicción te seguiré adorando, en el momento de prueba te seguiré adorando. 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 Aunque me falte la fuerza, te seguiré adorando. Aunque me falten las fuerzas, te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando, Dios mío. Hoy el Señor te dice, en medio del desierto, en medio de los problemas, sigue adorando. Sigue adorando. Sigue buscando mi gloria. Sigue trabajando, dice Dios, para mí. No te rindas. No te des por vencido. Tú que has dicho, Señor, ya no puedo más. Hoy Dios te dice, no es tiempo de rendirse. Es tiempo de seguir adorando. Adórale. Yo quiero ser un adorador conforme
corazón. Yo quiero ser un adorador conforme a tu corazón. En la aflicción te seguiré adorando. En el momento de prueba te seguiré adorando. En la aflicción te seguiré adorando. En el momento de prueba te seguiré adorando. Te seguiré adorando, te seguiré adorando, te seguiré adorando, te seguiré adorando, aunque me falten las fuerzas, te seguiré adorando. Aunque me falten las fuerzas, te seguiré adorando. Aunque me sienta afligido, te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando, díselo. Te seguiré subiendo, seguiré predicando tu palabra. Seguiré tomando el arado y no lo voy a soltar, dile al Señor. Voy a vivir bajo tus alas, bajo tu presencia, bajo el abrigo del Altísimo. Levanta adoradores, Señor. Hoy Dios te dice, sigue adorándome.